Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia Universal. Les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a ver el día de hoy es la reconstrucción nacional, la tercera parte. En este caso, vamos a ver el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Antes de entrar a ello, me gustaría mencionar que básicamente lo que vamos a ver es el fin del militarismo, porque hay que tener en cuenta que cuando Cáceres culmina su primer gobierno, consecuentemente lo que va a realizar es convocar a elecciones en las que va a obtener la victoria el candidato oficialista, porque recordemos que Remigio Morales Bermúdez era el primer vicepresidente de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Quien va a morir, ¿no? Pocos meses antes de terminar su mandato, en 1894, donde se van a convocar a nuevas elecciones, donde va a ganar, va a salir elegido Cáceres, ¿no? Hay que señalar que esta nueva elección que va a ser señalada va a ser, fue abiertamente cuestionada debido a la manipulación del proceso electoral por parte del Partido Constitucional al cual pertenecía Remigio Morales Bermúdez. Pero eso también hay que ir precisándolo un poco más adelante. Hay que señalar que cuando se lanza, justamente cuando Cáceres lanza la candidatura para que su política de gobierno siguiese pues permanente, lanza a su primer vicepresidente, siendo Morales Bermúdez, donde va a ser elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones presidenciales de 1890. Como ya sabemos, él representaba al Partido Constitucional del Perú y lo que va a hacer básicamente es gobernar el Perú desde el 10 de agosto de 1890 hasta el 1 de abril de 1894, que es básicamente el día de su muerte. Hay que señalar que su gobierno perteneció básicamente a la etapa peruana denominada la Reconstrucción Nacional y es la que estamos viendo en este momento. Algunos datos que debemos tener en cuenta son los siguientes. Por ejemplo, su nombre es Remigio Morales Bermúdez. La designación es presidente constitucional del Perú. Vamos a ver que su periodo de gobierno es desde el 10 de agosto de 1890 hasta el 1 de abril de 1894. Como ya saben, también perteneció al partido político, Partido Constitucional. Su vicepresidente fue el primer, como su primer vicepresidente estuvo Pedro Alejandrino del Solar, quien renunció justamente en este periodo. Y su segundo vicepresidente, quien va a asumir el mandato cuando éste fallezca, es Justiniano Borgoño. Además, hay que señalar que su predecesor fue Andrés Avelino Cáceres, es decir, antes de él, el que estuvo fue Andrés Cáceres, y su sucesor va a ser Justiniano Borgoño, como ya lo había señalado. Y básicamente el periodo de la historia del Perú es la reconstrucción nacional. Muy bien, dicho esto, jóvenes estudiantes, debemos iniciar con lo que se conoce como las elecciones presidenciales de 1890. Como ya había señalado, Andrés Avelino Cáceres va a designar a Remigio Morales Bermúdez como un candidato oficial en las elecciones presidenciales que estaban programados justamente para el 13 de abril de 1890. En ese entonces, Francisco Rosas se va a presentar, por así decirlo, como otro candidato que va a ser adversario político con el Partido Civil, mientras que Nicolás de Piérola era el líder del Partido Demócrata. Hay que señalar que Nicolás de Piérola había regresado desde Europa y básicamente después de haber huido en la guerra del Pacífico, lo que vamos a ver es que va a instar a sus seguidores a que se abstuvieran de votar de alguna u otra forma para contrapesar esta medida que se venía impulsando desde el gobierno para que
Remigio Morales Bermúdez no saliese electo. En ese sentido, también debemos agregar que Piérola y los principales dirigentes demócratas van a ser perseguidos debido a los ideales y también a la oposición que mantenían. Por ejemplo, en aquel entonces, el órgano periodístico de los demócratas, El País, va a ser básicamente clausurado porque era pues un medio de comunicación opositor a los sucesos que se van a presentar. Entonces, de alguna u otra forma, lo que va a primar en este caso es que Remigio Morales Bermúdez va a resultar electo presidente de la República para el periodo de 1890 a 1894, siendo acompañado por Pedro Alejandrino del Solar y por Justiniano Borgoño en la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. Dicho esto, también jóvenes estudiantes, vale precisar, durante la presidencia de la República entre ese tiempo, lo que va a hacer Remigio Morales Bermúdez es asumir oficialmente la presidencia el 10 de agosto de 1890. El 5 de octubre de ese año, Piérola va a escapar de la cárcel y se va a embargar de incógnito en el Callao. Pasando así a Guayaquil, el 3 de diciembre estalló lo que se conoce como el motín en el cuartel limeño de Santa Catalina, liderado por el coronel Arturo Morales y a favor de Piérola. Hay que analizar esto. Hay que tener en cuenta que Andrés Avelino Cáceres, de alguna u otra manera, venía siendo un presidente que inicialmente había tenido pues una gran popularidad y va a brindarle su apoyo a su vicepresidente, en este caso a Remigio Morales Bermúdez. En ese sentido, vamos a ver que va a haber en la clase política aristocrática, sobre todo, va a haber un sector de la población que se va a oponer a las medidas que van a ser optadas por este gobierno. En ese sentido, lo que vamos a ver es que tanto Rosas como Piero básicamente hacen una especie de alianza y van a hacer asusar al gobierno de Morales Bermúdez desde el momento que va a iniciar su gobierno hasta el final, básicamente haciendo pues o convirtiéndose justamente en un sector opositorio o un sector de oposición al gobierno. En ese sentido, también debemos entender en cuenta que por parte del gobierno, al verse acorralados, por alguna u otra manera llamarlo así, ¿no? Va a existir una represión total, una represión que va a ser muy severa. Y, por ejemplo, siendo fusilados el cabecilla y otros 21 militares. Es decir, lo que se va a buscar es pues que no haya opositores al gobierno. Eso es lo que se buscó en aquella etapa, lo que va a motivar básicamente las quejas de las familias de los fallecidos, llegando básicamente hasta el Parlamento y el Poder Judicial, que eran los entes básicamente, recordemos que estamos hablando de los estados de poder, son tres, recordarán ustedes, Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que es el Parlamento, y Poder Judicial. Entonces, de alguna u otra forma, los familiares de las personas que habían sido acusados o ya habían sido asesinados en este conflicto que se va a desarrollar, es justamente a consecuencia de esta motivación. Eh, entonces vamos viendo que de alguna u otra forma se va dando este adoctrinamiento donde no se debe aceptar ninguna crítica hacia el gobierno. Es así que Mariano Nicolás Valcárcel, quien era primer ministro de aquel entonces de Nicolás de Remigio Morales Bermúdez, va a ser acusado por dichos asesinatos. Recordemos, en la actualidad se lleva a cabo justamente que los ministros y el premier son responsables por los actos cometidos durante su gestión. Es decir, si hay un asesinato por parte de la policía hacia las personas civiles, lo que corresponde justamente es una investigación y si se comprueba que este hecho está concretado,
¿no? Entonces, justamente se va a sancionar a los ministros y al premier y conjuntamente también con el presidente. Ahora, hay que señalar que Nicolás Valcárcel va a pasar a presidir básicamente la Cámara de Diputados y su acusación no va a prosperar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a ver es que el Congreso o el Parlamento en ese entonces lo que va a hacer es oponerse a una situación de inestabilidad y además de que la población de alguna u otra forma estaba todavía acuñándole eh, importancia al gobierno de Bermúdez. Hay que señalar, jóvenes estudiantes, que por aquella etapa se va a aprobar el decreto de amnistía política general el 30 de diciembre de 1891. ¿En qué consistía esto? Básicamente va a consistir en deponer la clausura de todos los juicios abiertos por conspiraciones y motines a civiles y militares, es decir, se anulaba todo tipo de persecución. El Congreso, por resolución legislativa, lo que va a proceder a hacer es el 29 de agosto de 1892 ascender a Remigio Morales Bermúdez a general de la brigada. Al comenzar 1893, el gobierno se va a hallar en una situación difícil, pues el Congreso le va a ser bastante confrontacional, donde los partidarios de la Valcárcel que conformaban la Unión Cívica, que eran el grupo dominante dentro del Parlamento, se unieron con los civilistas, con el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola, formando una unión parlamentaria que hizo oposición al gobierno. Entonces, el gobierno de Bermúdez básicamente va a ser controlado y va a ser regentado justamente por ello. Ahora, finalizando el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, se va a retornar de Europa el general Cáceres en pos de una segunda elección presidencial. El gobierno obviamente va a procedió de lleno a apoyarlo, no escatimando en cerrar periódicos, opositores y desconocer las garantías individuales, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que se va a dar esto. Ahora, ¿cuáles son los principales acontecimientos de ello? Debemos tener en cuenta que encontramos 10 acontecimientos que no debemos dejar pasar por alto. El primero de ellos es que el 5 de octubre de 1890 Piérola se vuelve y se va a convertir en el principal opositor del gobierno que va a escapar de la cárcel, hay que decir. En segunda instancia, hay que señalar que el 3 de diciembre de ese mismo año se va a producir un motín en el cuartel limeño de Santa Catalina. Además de que el primer ministro Mariano Valcárcel va a ser acusado de los asesinatos de motín, ¿no? Del motín en la cárcel, ¿no? Lo cual, como ya señalábamos, no va a prosperar, ¿no? También como cuarto dato debemos tener en cuenta que en 1893 el gobierno es hostilizado por el Congreso de la República. Como quinto dato debemos tener en cuenta, por ejemplo, que la Unión Cívica se va a unir al Partido Civil formando la Unión Parlamentaria. También vamos a ver que Andrés Tablino Cáceres retorna al Perú en búsqueda de una segunda elección presidencial y el gobierno de Remigio Morales Bermúdez apoyó la postulación de Andrés Avelino Cáceres. También se van a cerrar algunos periódicos opositores y también se van a desconocer algunas garantías individuales. Por ejemplo, vamos a ver que Remigio Morales Bermúdez va a fallecer el mismo día de las elecciones, suspendiéndose temporalmente tras el funeral. Y de esta forma va a asumir la presidencia el segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño, que es justamente cacerista. Entre lo que hay que señalar, jóvenes estudiantes, es que el último año de Remigio Morales Bermúdez uh, dejó básicamente el poder al enfermar gravemente el 23 de marzo de 1894. De acuerdo a la Constitución, debía asumir al mandato el primer vicepresidente Pedro Alejandrino del Solar, pero el Consejo de Ministros no le entregó el poder.
Por ese entonces, el general Andrés Sabino Cáceres ya se hallaba en campaña electoral, apoyado encima por el gobierno, ¿no? Quien buscaba allanarse su ascensión justamente en el poder de los medios, y hecho doloso que del Solar no tuvo reparos en señalar que se enemistó con los caceristas. Eso siendo así que Remigio Morales Bermúdez falleció el 1 de abril, día que coincidentemente debía celebrarse las elecciones para elegir a su sucesor. Las elecciones fueron suspendidas. Los caceristas, al considerar que el de Solar era un obstáculo para la candidatura de Cáceres, presionaron para que el mando provisional fuera transferido al segundo vicepresidente Justiniano Borgoño, y de lo cual se va a confirmar de esa forma. Hay que señalar finalmente que Morales Bermúdez va a ser enterrado con honores de jefe de Estado. Los informes médicos concluyeron que la causa de la probable de su muerte fue una apendicitis complicada, no tal vez de una obstrucción intestinal que fue fatal pese a la cirugía que le practicó el doctor Lino Alarco, ¿no? Una eminencia médica de aquella etapa. Bueno, jóvenes estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy.